Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos de la novela Trementina Cleren y Bongo, de Julio González Herrera. Julio González Herrera fue un abogado y escritor dominicano nacido en 1902. Su existencia estuvo marcada por unos pocos rasgos sobre los que coinciden todas las fuentes: los brillantes estudios de Derecho, una importante carrera en la diplomacia y la administración con Horacio Vázquez primero y Trujillo luego, y la muerte del padre y un disgusto amoroso que lo llevaron al alcoholismo, al punto de que durante una borrachera llegara al extremo de insultar al padre del dictador, lo que conllevó varias reclusiones en el manicomio de Nigua, como desafecto al régimen y dixómano loco. Con anterioridad, González Herrera solo había publicado Versos del Carnaval, 1937, años después aparecerían las novelas La Gloria llamó dos veces, 1944, y El mensaje de las abejas, 1949. Los ensayos Pedro Santana, 1951, Historia de las finanzas dominicanas del mismo año, Ciencia jurídica dominicana, Derecho usual, 1952, Trujillo, genio político, 1956, y el libro de cuentos Cosas de locos, 1959. Trementina Cleren y Bongo será, sin embargo, su obra más apreciada, con 3 nuevas ediciones a lo largo del tiempo, de 1974, 1985 y 2018. Falleció en Santo Domingo en 1961. Esta edición de Trementina Cleren y Bongo que tenemos en nuestras manos forma parte de la colección Clásicos Dominicanos, publicada por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y cuenta con un prólogo escrito por el escritor intelectual dominicano Joche Herrera, del cual compartiremos algunos fragmentos con nuestra audiencia. La literatura, fiel espejo del acontecer y del pensar, ha trazado la locura y el enajenado mental dentro de sus herramientas creativas ficcionales, no solo a través de personajes de toda índole, sino incluso hasta como expresión del autor mismo. A partir de textos fundacionales como El Quijote y el licenciado Villera de Cervantes, como El túnel de Sábato o Los siete locos de Robert Hart, Coronación de José Donoso, El pozo de Onetti, La nave de los locos de Cristina Peri Rossi, y por supuesto como en Los 500 locos de nuestro Antonio Saulul, por solo mencionar algunos. Así, las letras nos han brindado un extenso arcoíris de múltiples aristas ilustrativas de la experiencia del manicomio que a través de las últimas décadas han conformado un robusto corpus merecedor de un concienzudo análisis que por supuesto no cabría en estas líneas. El presente libro, junto al Over de Mariano Aristi, La mañosa de Bosch, Cañas y bueyes de Moscoso Puello y Jengibre de Pedro Andrés Pérez Cabral, constituye un importante grupo de novelas del llamado realismo social dominicano que aparecieron en las primeras décadas del Trujillato. Tras su publicación en 1943, la prensa nacional y escritores como Freddy Prestor Castillo y Manuela Machado elogiaron la novela por su original prosa y diáfano lenguaje, así como por proponer planteamientos de índole sociológica que a su juicio representaban diferenciaciones de la psicología dominicana y la haitiana. Trementina Cleren y Bongo está narrada en 29 pasajes, en lo que se representa una obvia alegoría a las particularidades de la nación dominicana bajo el dominio del sátrapa. Un grupo de locos, los ciudadanos, confinados en una isla ficticia cercana a la Hispaniola, el país, son sometidos a brutales y deshumanizantes tratos por el personal médico y administrativo a su cargo, el Estado. Haitianos y dominicanos, verdaderamente enfermos, junto a otros enviados allí por razones ajenas a su salud mental, los opositores y desafectos, comparten las desgracias de este repugnante lugar. Un día de visitas, Rodolfo Trujillo, alter ego del autor y autoproclamado líder natural, declara una revolución que dará al traste con el estado de cosas. El nuevo jefe, a través de sus diálogos, muestra su inconmensurable desprecio por lo haitiano, invierte las reglas del juego, aplicando las mismas vejaciones
que antes sufría y criticaba. A partir de aquí se desarrolla una entretenida trama donde progresará una relación amorosa inesperada, la búsqueda de un tesoro perdido y sobre todo el recurrente denuesto del ser negro, haitiano en este caso. A nuestro juicio, dice Jochi Herrera, aquellos pasajes donde se abordan las representaciones culturales de los ciudadanos haitianos residentes del manicomio y en los que se narran prácticas del vudú y sesiones de fermentación del clerén, se revelan con una justa destreza literaria. Sin embargo, aparecen armados de una enfermiza africanofobia que demoniza la conducta de nuestros vecinos en una suerte de cínica alegoría, al parecer justificadora, de los despreciables hechos acontecidos en la frontera durante aquel fatídico corte de 1937. Encontramos además en las páginas de este texto múltiples pasajes que ilustran el azaroso transcurrir del verdadero demente que en una isla navegante, definida por su autor como manicomio modelo, sobrevive las deshumanizantes condiciones a las que la sociedad y el régimen le han condenado. Se trata de un laboratorio espejo de la comunidad nacional donde prohibiciones y coerciones de toda naturaleza persiguen imponer una única verdad, la del dictador y su modernismo, que no es más que su propia versión caribeña del más despiadado fascismo. Los idiotas como Niquito parecían espectros sonámbulos y caminaban lentamente y como en éxtasis. Solo podían coordinar pocas palabras disparatadas y no atendían sino a los reclamos más imperiosos de la naturaleza, comer y defecar. Comían no solo los alimentos que les eran llevados, sino todo lo que encontraban, desde un fruto verde hasta el propio excremento. Reían con una risa lenta, como si unos hilillos desde las orejas alaran despacio los labios. Eran los parias del manicomio. A continuación disfrutaremos un fragmento del capítulo 3 de Trementina Clenny y Bongo, en la voz de Fernando Isiano. La pintoresca categoría de los maniáticos. En su espíritu sentía cierto sadismo al repasar la absurda gama de los infelices demonios que eran sus compañeros, pero al compararse con ellos se sentía como un tuerto en tierra de ciegos, los maniáticos. Su categoría era tan variada como la de las flores o los frutos. No sabía que padecían delirios de grandeza y se denominaban a sí mismos reyes o dictadores, como un rey y Federico, y atribuían su reclusión a la obra de sus enemigos. En otros casos, el delirio de grandeza era más barato, podía decirse. Se creían simplemente hijos de un gran personaje que los tuvo en la calle, o sea, ilegalmente. Lo sabía también que sufrían delirios de persecución, y estos eran los más humanos de los locos. Se creían víctimas o habían sido realmente víctimas de persecuciones de diversa índole. Las más de las veces, estas eran imaginarias. Otras veces eran reales, pero muy exageradas por una enferma imaginación. Otros habían sido víctimas de verdaderas persecuciones que lo habían lanzado al abismo de la locura. Estos enfermos eran realmente muy locuaces y referían que habían sido víctimas de un hermano que les quería quitar la herencia de su padre, de un vecino que le envidiaba a sus animales, o de un enemigo político que los quería suprimir. Las mujeres de esta categoría se creían casi siempre víctimas de otras mujeres que les habían quitado el marido. Se asombraba al notar que los locos que sufrían estas clases de delirios muchas veces eran normales mientras no llegaban a su tema. Hablaban, comían y dormían normalmente, y con frecuencia se lamentaban de su terrible suerte de tener que vivir con locos, entre los furiosos y los maniáticos. Lo sabía que eran completamente normales durante semanas y aún meses,
hasta que le atacaba una furia o delirio que duraba más o menos tiempo. Había notado que cuando a algunos de estos enfermos, aparentemente buenos, se les ponía en libertad, los accesos de locura parecían recrudecerse al contacto con agentes exteriores, la lucha por la vida, las contrariedades y preocupaciones y los excitantes como el alcohol y las drogas narcóticas. En la tranquilidad relativa al sanatorio, los accesos eran menos frecuentes, al extremo de que se les llegaba a creer realmente curados hasta que les daba la libertad. A los pocos días eran traídos nuevamente, llenos de pavor y golpeados, y con destellos de locura en los ojos, escandalizados. Pero los que a él realmente le molestaba eran los llamados locos alegres. ¿Cómo eran posibles estar alegre, aún siendo loco, en su manicomio? Esto se pasaban el día y aún parte de la noche cantando, riendo o bailando. Entre las mujeres se enamoraban frecuentemente de los doctores y practicantes, y en cuanto había posibilidad, los asediaban con sus atenciones y mimos. Usaban los más extravagantes adornos, flores o pañoletas en la cabeza, collares o pulseras hechas de ramas y hojas, y a falta de rauje se embardunaban la cara con cal o barro. Algunos se creían madres y balanceaban en sus brazos una rama o cualquier objeto, como si fuera un niño verdadero. Las viejas alegres se creían víctimas de persecuciones amorosas y a veces llegaban a causar a los lleveros antes los directores de haberlas estado enamorando. Pero los que verdaderamente les inspiraban compasión eran los demanes, que además de la locura sufrían de otras enfermedades como cáncer, tuberculosis, parálisis o simplemente reumatismo, buba o eczemas. Eran casi imposible curarlos, pues no tragaban las medicinas, se quitaban los vendajes y se resistían a que les pusieran inyecciones. Casi todos querían curarse ellos mismos con los remedios más extravagantes y extraños. La hoja de la tatúa mezclada con zumo de sapo o cajuil verde hervido en agua de mar. Sus observaciones lo habían llevado a la conclusión de que los locos pertenecían a todas las clases sociales, desde las más elevadas, donde la locura hereditaria o no provenía seguramente de las excesivas preocupaciones, desgracias, disgustos, enfermedades y vicios inherentes a la riqueza, hasta las más humildes, donde parecía imaginarse en el hambre y los sufrimientos que llevaba la miseria. Un cerebro débil parecía ser el campo propicio y abonado para que germinara esta enfermedad, que era como una negación de la potencia psíquica del hombre. El cerebro desajustado, sus tornillos se han aflojado y la máquina ya no funciona regularmente, como un motor dañado en sus partes principales. Pero era necesario, pensaba, que la locura se manifestara por signos exteriores evidentes para que se impusiera el manicomio. Los locos sueltos abundan por las calles, plazas, universidades, ateneos y funciones públicas. La locura de esto estaba en potencia, se decía, o se manifestaba muy débilmente y con actos que se escapaban a la apreciación del público. También había creído encontrar en el manicomio algunos que a su juicio no eran locos en realidad, aunque había cometido actos que en apariencia eran de locos. Creían en él encontrarse entre estos. Es tan fácil y difícil distinguir la línea que separa la cordura de la locura, concluía, y si no, ahí está la humanidad, eternamente discutiendo de quién es más loco,
si Don Quijote o Sancho. Cabe destacar que Julio González se le escribe esta novela durante su confinamiento en un hospital psiquiátrico, ya que tras cometer el delito de criticar el régimen en una borrachera, fue declarado desafecto y loco, a pesar de haber ejercido desde muy joven una fructífera carrera del servicio gubernamental y diplomático. Curiosamente, la crítica nacional ha dedicado muy poca atención a Trementina, hecho que según Roberto James se explicaría, entre otras cosas, por su carácter propagandístico a favor de la dictadura, su marcado racismo y su apología al intervencionismo norteamericano. Ha sido precisamente James, en el ensayo Denuncia y Complicidad, parte de su tesis doctoral, quien ha desglosado la obra que nos ocupa con el mayor rigor académico. James propone que la crítica al régimen sugerida en Trementina, Creney y Bongo no parecería estar guiada por deseos de cambiar el orden despótico, sino más bien por un sentimiento individual de contraataque a sectores muy específicos de las esferas del poder. Quizá por eso termina resaltando esa propaganda anti-haitiana que armoniza también con la ideología del régimen. No obstante, el autor reconoce la importancia de estudiar esta y las demás novelas aquí mencionadas a fin de obtener una visión cabal de la tradición a la que pertenecen y desde la cual surge posteriormente una ruptura con la publicación del Buen Ladrón en 1961 y La vida no tiene nombre en 1965, ambas de la autoría de Marcelo Veloz Maggiolo. La trementina, el redén y el bongo son los aditamentos que simbolizan la receta del dolor humano, el provocado, los alucinógenos que le anestesian, como el autor mismo, dada su conocida afición alcohólica por aquel derivado de la caña, y la africanidad isleña que para unos cuantos podría ser fiesta y para muchos otros, como Rodolfo, motivo de rechazo, a ella representar la negación de la cultura hispánica que tanto propulsó el mulato dictador. La trementina, derivado o extraído de ciertos pinos nobles, constituyó por mucho tiempo una arcaica forma de tratamiento inyectado contra las crisis de agitación psicomotriz de los esquizofrénicos, que perseguía lograr la calma del enfermo gracias al intenso dolor que provocaba y a la subsecuente necesidad de prostración y movilidad. En esta obra adquiere un disfraz de tortura, de símbolo de sufrimiento infligido en pos de una presunta curación, control de la desesperación psicótica y también del rechazo a la ignominia dictatorial. Continúa diciendo Oche Herrera: no faltan en los capítulos de Trementina, Creney y Bongo veladas pero atrevidas denuncias a la desigualdad material prevaleciente en la República Dominicana posterior al ciclón Zenón, en pleno apogeo trujillista. Sus observaciones lo habían llevado a la conclusión de que los locos pertenecían a todas las clases sociales, de las más elevadas, donde la locura, heredada o no, provenía seguramente de las excesivas preocupaciones, desgracias, disgustos, enfermedades y vicios inherentes a la riqueza, hasta las más humildes, donde parecía originarse en el hambre y los sufrimientos que conlleva la miseria. Por supuesto, había locos trujillistas y antitrujillistas, locos víctimas del trujillato y locos enardecidos por él, y hasta aquellos que, como Rodolfo, convenientemente no eran tan locos. El recurrente paralelo trazado por González Herrera entre la satrapía y las vivencias del manicomio, protagonista de esta obra, constituye quizás la mayor fortaleza metafórica en el planteamiento textual formal de Trementina, Creney y Bongo. El siguiente párrafo habla por sí mismo. En las comunidades normales, las conspiraciones casi siempre fracasan porque sobre ellas se cierne implacablemente el fantasma de la traición. El conspirador venal, que sabe que va a obtener el precio de su deslealtad, va donde el enemigo y vende su secreto. Esto no pasa en las comunidades de locos. Ellos saben que no tendrían recompensa alguna, sino el desprecio y las vejaciones de sus compañeros. Además, el ansia de libertad es tan grande en ellos que no cambiarían una problemática posibilidad de escapar por todo el oro del mundo. ¿Se trata entonces de una crítica al estamento institucional hospitalario o acaso una denuncia solapada contra el régimen dictatorial? Foucault afirmaba que la verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. ¿Fue esta la motivación para que González Herrera declarara una revolución de los locos? Aquella denuncia representaría el estallido, la sacudida que en el mundo de los cuerdos, la sociedad trujillista, aún no se gestaba. Ante ella, prefirió el malogrado autor volverse loco, o quizás ser forzosamente un cómplice más.
¿Acaso nos encontramos entonces ante un verdadero desdoblamiento entre denuncia y complicidad, como ha sugerido Norberto James? Las respuestas a tales interrogantes de seguro no serán encontradas en las páginas de esta obra, mas no cabe duda de que su relectura crítica constituye una importantísima herramienta para la contextualización histórico-literaria del pensamiento nacional prevalente durante aquella oscura etapa, gracias a esta elegantísima reedición aparecida en momentos donde muchos de sus desafíos temáticos continúan vivos en el quehacer intelectual de la nación dominicana. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.